Como hablábamos en el apartado anterior, el sector laboral ha sufrido varias modificaciones a raíz de la pandemia. También ha cambiado el sector inmobiliario. Tras un 2022 donde se han batido récords con 719.680 compraventas en datos brutos, la mayor cifra en 15 años. El 2023 ha empezado con el Euribor rozando el 4% y con los bancos endureciendo los requisitos para conceder hipotecas. El panorama ha cambiado y en esta ocasión en nuestro debate analizaremos los cambios y la evolución del sector de la compraventa en este 2023 con unos invitados muy especiales. Aquí a mi derecha Roberto Ballesteros, CEO de Grocasa Hipotecas, bienvenido de nuevo. Muy buenas, ¿qué tal? Y Albert Egea, CEO de Grocasa Red Inmobiliaria, bienvenido de nuevo también. Muchas gracias. Y también nos acompañará a través de esta pantalla online María Amatos, directora de estudios y portavoz de Fotocasa, bienvenida. Hola, muchas gracias. Por estar en directo con vosotros. Pues según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, la moderación actual en el número de ventas de viviendas afecta tanto a la obra nueva con menos 7,5% como a los de segunda mano con una disminución del 5,3%, reduciendo en ambos casos su actividad respecto a marzo del 2022. Donde sí ha crecido el número de operaciones con respecto a 2022 es en Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Extremadura. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿cómo ha cambiado el sector inmobiliario en 2023 respecto a los años anteriores? A ver, yo creo que a partir de la pandemia, año 2020, hubo primero una ralentización, porque evidentemente se pararon las compraventas, ¿vale? No había más remedio. A partir de ahí se reactiva de una forma bastante acelerada el número de compraventas en el país. Yo pienso que también por este entaponamiento que habíamos tenido a causa de la COVID-19. Y sobre todo lo que nosotros notamos era el cambio de vivienda, ¿no? Que se ha dicho muchas veces, o sea, la compraventa. Gente que pues igual vivía en pisos sin balcón o en pisos poco luminosos o poco amplios, decidieron de cambiar a mejor y adquirir otro tipo de viviendas, pues con eso, con terrazas o jardines o casas incluso, ¿vale? Y todo eso hizo que también disparara el número de compraventas. Bueno. A partir de 2022, bueno, no, hasta 2022 seguimos arrastrando ese tipo de perfil de la compraventa. Lo que nosotros estamos notando ahora es que este tipo de comprador nos ha empezado a bajar un poquito, y se han empezado a reactivar, ¿vale? O a aumentar el pequeño inversor. Nosotros hemos detectado a través de nuestra red de oficinas que los pequeños inversores, aquella familia que tiene 100.000 euros, 150.000 euros ahorrados, ¿vale? Se han atrevido, pues, en vez de dejar pues, el dinero en el banco, ¿no? Como se dice muchas veces, se han motivado a comprar viviendas para sacar una rentabilidad en alquiler de estas viviendas. Por lo tanto, sí que hemos aumentado el número de inversores, pero sí que notamos que hemos bajado de cierta manera el número de gente que cambia de vivienda para mejorar. Yo además creo que entre lo que comentaba Albert, ¿no? Desde el 2020 hasta mediados del 2022 se ha habido un momento muy dulce, ¿no? Con mucho movimiento, que esto también venía provocado porque a nivel bancario los tipos de interés eran muy atractivos, las hipotecas eran unos tipos de interés fijos muy bajos, el Euribor estaba todavía en negativo, las hipotecas variables eran también muy asequibles y eso ayudó a que después del confinamiento, después del COVID, la gente se animase mucho a comprar viviendas y ha sido como 2 años de mucho movimiento. El escenario ha cambiado. Claro, a partir del segundo semestre de 2022 es cuando ya vemos, según datos del INE también, que hay una bajada en el número de compraventas en España, ¿vale? Que eso viene derivado, como ya hemos hablado muchas veces y seguramente también hablaremos luego, pues del aumento del IPC, de la inflación, que eso hace también que haya una pérdida en la capacidad de ahorro de los compradores, sobre todo de la gente joven, y en el aumento de los tipos de interés, pues que tampoco ha favorecido en este sentido. ¿Quieres añadir algo, María? Bueno, nosotros a partir de 2023, que tanto Albert como Roberto lo han explicado muy bien lo que ha pasado en estos últimos años después de la pandemia, ahora nosotros vemos que el mercado está siendo muy resiliente en cuanto a actividad, en cuanto a dinamismo. Hay que destacar también esa capacidad de adaptación al sobrellevar ese cambio en la política monetaria y evitar una brusca alteración en el mercado. Estamos viendo todavía en el primer trimestre del año unas compraventas con datos muy positivos, por encima de las 50.000, y como vemos, pues la transformación está siendo suave, paulatina. Además,
sí que es verdad que el mayor cambio que hemos detectado es que comenzamos el ejercicio con una escasez de oferta muy pronunciada que provoca, pues, evidentemente, crecimientos bastante significativos en el precio de los mercados, sobre todo en los más locales, ¿no? Y en el alquiler, que es donde más lo llevamos notando ya desde el año pasado. Pero bueno, vemos que entramos en una etapa de acomodación a esa nueva situación económica y que también, pues, nos sorprende, ¿no? Esas cifras positivas que mantenemos a pesar de ese endurecimiento, como decían, del acceso a la financiación. Los mayores cambios, pues, como digo, una bajada de la demanda, está resiente la demanda, evidentemente, por esa subida de los tipos de interés. También en el alquiler, que esto es una tendencia bastante sorpresiva, que no nos esperábamos, sino que esperábamos que cuando ese comprador frustrado no pudiese llegar a hipotecarse, no pudiese llegar a realizar el proceso de la compra de vivienda, pues se refugiase en el alquiler. Pero, sin embargo, estamos viendo que la mayor bajada de la demanda se produce en el alquiler en vez de en el mercado de la compra, y eso nos dice que los precios también están en máximos, es decir, que el esfuerzo salarial que está realizando ese ciudadano para acceder a la vivienda en alquiler está en sus máximos, en su tope, y por lo tanto tampoco va a poder subir más el precio del alquiler. Como cambios en la demanda, también hemos detectado, por ejemplo, que esa demanda de la periferia ha cesado casi por completo, ¿no?, en comparación con lo que detectábamos en los años anteriores. Sin embargo, pues esas características de demanda de luz natural, de amplitud, de salida al exterior, como comentaban, esa terraza, ese balcón, sigue siendo lo más relevante. También la ubicación, que había perdido puntos durante la pandemia, vuelve a recuperar importancia en 2023, ya que vemos que el teletrabajo, quizás la mayoría de las compañías no han apostado fuertemente por él, y por lo tanto retornamos a que esa ubicación de nuestra vivienda tenga que estar cercana a nuestro trabajo, a nuestro lugar de trabajo. Y luego, como digo, también, pues ese principal cambio que va a transformar el mercado en este próximo año, en estos próximos ejercicios, será la falta de oferta de vivienda, tanto en alquiler como en compra, que hemos detectado, pues, una contracción bastante relevante, y eso va, pues, a impactar en los precios también de forma significativa. También os quería comentar que tras la última subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo el pasado 4 de mayo, el precio del dinero se ha situado en su nivel más alto desde octubre del 2008. Los expertos señalan que el organismo europeo seguirá con las subidas hasta que la inflación de la eurozona se reduzca hasta el 2%. En el mes de abril el IPC se situó en el 7%. Por lo tanto, igual que comentábamos al principio del programa sobre el Euribor, ¿cuánto más se espera que suba el Euribor y de qué dependerá que siga subiendo y cuándo creéis que se estabilizará? Sé que es una pregunta difícil. Veníamos de un periodo de prácticamente un ciclo de 6 años con los tipos de interés en negativo, donde las hipotecas eran, como he dicho antes, ¿no?, hemos vivido un momento muy dulce para la concesión de préstamos hipotecarios, tanto tipos variables, tipos fijos. Y a raíz, el detonante de todo esto, pues a raíz de la guerra de Ucrania, la inflación se dispara, y evidentemente las acciones que ha tomado el Banco Central Europeo ha sido subir tipos de interés para poder regular esta inflación. El cuándo y cuánto van a bajar esos tipos de interés realmente no lo sabemos. Esperamos que sea a corto o máximo medio plazo, pero realmente no tenemos esa bola de cristal, ¿no?, que nos pueda llegar a decir cuándo va a llegar el momento. Esperemos que pronto. No, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto. O sea, es imposible saberlo. Lo que sí que sabemos es que lo que estábamos viviendo los últimos años no era lo normal. O sea, ahora mucha gente se pone las manos, ¿no?, a la cabeza, ¿no?, muchos compradores dicen, pero mira cómo están los tipos, pero mira un 3%, es que es la normalidad. Lo que no era normal era lo que estaba pasando, ¿no?, que prácticamente se estaba, entre comillas, regalando el dinero, ¿no? Pues ahora, pues dadas las circunstancias, ha subido la inflación, tienen que subir los tipos de interés, el dinero se tiene que vender más caro también para no devaluar la moneda, y entonces, pues al final las consecuencias son las que estamos viviendo ahora, pero que no estamos en un momento de locura, de decir, ostras, es que vamos a pagar una pasada. No. O sea, yo pienso que estamos ahora en la normalidad. Lo raro era lo otro. ¿Quieres añadir algo, María? Pasamos a la siguiente pregunta, lo que tú digas. Exactamente, como bien decían, pues estamos en lo más agresivo de la historia del Banco Central Europeo, que no quiere decir que esto no sea la vuelta a la normalidad.
Es verdad que nuestra previsión es que ya llegue el Euribor ese 4%. De hecho, hay que tener en cuenta que el principal objetivo del Banco Central, de Christine Lagarde, es que ese control de la inflación llegue a ese objetivo del 2%, y estamos viendo que la inflación en la zona euro no baja del 6%. Por lo tanto, queda un largo camino por recorrer. No sabemos si dejarán de subir los tipos ahora a partir de verano y luego ya bien entrada la nueva temporada de septiembre volveremos a ver nuevas subidas. Lo que está claro es que se han relajado. Veníamos viendo subidas de tipos de 50 puntos y ahora han moderado esas subidas a 25 puntos básicos, y eso quiere decir que sabemos que están viendo el impacto que está teniendo en la economía. De hecho, no sé si podemos tomar como declaración de intenciones la entrevista de la semana pasada de Christine Lagarde, que decía es que nuestra tarea no es aliviar a las familias, sino controlar la inflación, y parece ser que sigue inamovible en este objetivo del 2%. Por lo tanto, nosotros estimamos un largo recorrido de momento hasta que se vuelvan a estabilizar los niveles de inflación en la zona euro. ¿Y qué impacto han tenido estos cambios de la economía en la contratación de hipotecas? ¿Creéis que bajará el precio de los inmuebles para compensar el alza de los tipos de interés? Bueno, el impacto directo que hemos notado, evidentemente, ha sido pues, la subida de los tipos de interés, que hasta hace un año y medio, más o menos, estaban contratando hipotecas fijas a 30 años que rondaban el 1%, y esas hipotecas ahora están, en el mejor de los casos, rondando el 3% o incluso el 4%, incluso el 5%. Se ha puesto en primera línea las hipotecas mixtas, por ejemplo, con un tipo fijo en un periodo entre 3 y 5 años pues más asequible, y luego el resto en periodo variable, y eso quizá es el impacto o lo que hemos notado en un cambio de ciclo a nivel hipotecario, ¿no? Ese cambio de tendencia a la hora de conceder los préstamos. No sé, Albert, en cuanto al número de compraventas, ¿cómo lo estás notando? No, a ver, yo simplemente matizar una cosa de la pregunta, ¿no? ¿La puedes repetir, por favor? ¿Qué impacto han tenido estos cambios de la economía en la contratación de hipotecas, o si creéis que bajará el precio de los inmuebles para compensar el alza de los tipos de interés? Claro, yo creo que no se bajarán el precio de los inmuebles para compensar la subida de los tipos de interés, sino que puede ser el resultado de la subida de tipos de interés. Al final, si suben los tipos de interés, las cuotas mensuales de la hipoteca, evidentemente, pues el comprador pasará a pagar pues bastante más, y eso puede hacer que el abanico de compradores se cierre un poquito. Entonces, si se cierra un poco la demanda, hay menos demanda porque hay menos gente que puede acceder al préstamo hipotecario o a la compra de una vivienda, pues puede hacer que, si hay mucha oferta, pues esta oferta tenga que ajustar sus precios para poder ser vendida, en este caso. María, vamos contigo. Sí, exactamente. El principal impacto es esa escalada en la merma del poder adquisitivo del ciudadano. Un gran volumen de compradores han tenido que desechar la idea de comprar. Nosotros estimamos, o los tenemos medidos en un 25%, que han paralizado ese proceso de compra. Y evidentemente también vemos ese cambio en el perfil del hipotecado, ¿no? Cuando antes veíamos que el 74% de los compradores hipotecaban, ahora vemos que los ciudadanos siguen comprando vivienda, pero sin pedir ayuda bancaria. Vemos que están buscando pues, otras fórmulas de acceso a la vivienda en compra sin pasar por los bancos, y, por ejemplo, están pidiendo pues, más ayuda familiar, tiran más de ahorros. Evidentemente, el interés por comprar vivienda sigue tan latente, tan fuerte, que están pues, buscando otras fórmulas de acceso a la vivienda en compra. Claro, y luego también es importante que, aunque veamos que los intereses hipotecarios están subiendo, siempre nos formulan la pregunta: ¿qué hacemos en este momento? ¿Es un buen momento para comprar? ¿Espero a ver si bajan los precios o compro ahora que los tipos de interés están altos? Evidentemente, es una pregunta que depende de la posición económica y del nivel de solvencia que tenga cada ciudadano, pero creemos que tienen que hacer los cálculos, y lo que tienen que ver es si les compensa más que los tipos de interés estén ahora como están al 3,75, y si consiguen pues, una hipoteca ajustada a ese nuevo precio del dinero, pues es posible que los tipos de interés, si hacemos un cálculo rápido, aunque seguro que Roberto lo sabrá hacer mejor que yo, pero una hipoteca
de una vivienda de unos 200.000 euros a un tipo de interés que puede rondar el 3, el 2% a unos 30 años, pues a lo mejor son más de 50.000 euros en intereses. La pregunta que se tiene que hacer el ciudadano es si de aquí al corto o medio plazo esa vivienda que está viendo para comprar va a bajar 50.000 euros. Probablemente la respuesta es no. Es que no. Es decir, no va a bajar 50.000 euros. Así que, por lo tanto, le compense más coger esa hipoteca con esos intereses que los va a ir pagando pues prácticamente casi sin darse cuenta a lo largo de casi 3 décadas. Así que la pregunta de ¿van a bajar los precios? Pues realmente no vamos a ver que haya un gran ajuste en los precios, como a lo mejor están esperando los ciudadanos de a pie, pero sí que sigue siendo un buen momento para comprar a pesar del alza de tipos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta María. Además, donde sí se ha notado ese recorte de población, ¿no?, que tenía acceso al crédito, sobre todo son las rentas más bajas, que estaban, por ejemplo, en zonas de Barcelona, que estaban adquiriendo una vivienda en torno a 120, 130.000 euros, ¿no?, y pagaban una cuota a lo mejor de 500 euros al mes con los tipos de interés bajos. Ahora, con esa subida de tipos de interés, esa cuota le ha subido a 750, con lo cual ya no pueden comprar un piso de 120, 130. A lo mejor con la nómina que están cobrando mensual podrían acceder a una vivienda de 80 o 90.000 euros, que no existe en estas zonas. Entonces, ahí es donde se deriva el problema. Y a la pregunta que hacía, si ese precio va a bajar, pues te lo ha contestado María, que difícilmente veamos esos ajustes en el precio tan a la baja. Yo creo evidentemente que sí que los precios se van a ajustar, pero no van a ser bajadas como en épocas de la crisis, ¿no?, inmobiliaria, año 2007, 2008, 2009, ¿no? Pienso que no tiene absolutamente nada que ver. Va a haber un pequeño ajuste, seguramente un poco de ralentizamiento en las compraventas, pero poco más. No creo que te compense esperar. Yo si tuviera que comprar, compraría ahora. Bueno, es que la diferencia que había principal de la crisis del 2007-2008 es que realmente en aquel momento la banca cerró el grifo. O sea, no se daban préstamos hipotecarios y a día de hoy sí se están dando préstamos hipotecarios. La banca está por la labor de prestar dinero. Sí que es cierto que ha habido esta subida de tipos, ha habido este cambio de ciclo, pero si somos razonables son unos tipos de interés que te presten el dinero al 3%, tampoco es ningún disparate. Con lo cual, cuando la banca está por prestar dinero, va a seguir habiendo movimiento y se seguirán vendiendo viviendas. No se notará esa bajada. De hecho, en aquella época yo pienso que veníamos más que de una crisis inmobiliaria, que al final fue el resultado aquí en España y en algunos otros países, veníamos de una crisis financiera mundial. O sea, ya no venía de aquí, ya venía de otros mercados, de otras bolsas. Entonces, pues eso hizo que afectó globalmente, ya no solo al sector inmobiliario, sino a prácticamente todos los sectores. En este caso, no creo que haya un problema ahora mismo en España de financiación o de poder dar financiación a la gente que está interesada en comprar viviendas, sino que va más a un ajuste de los precios, pues por estas pequeñas cositas, que son muy importantes, no son pequeñas, pero son muy importantes, como son la inflación o los tipos de interés.